presenta. Hola, ¿qué tal? Les saluda Natalicia Lascoitero desde Washington. ¿Qué tenemos hoy en Visión 360? Cambio climático y ganadería sustentable, iniciativas para contrarrestar el impacto de los gases de efecto invernadero de una de las industrias más complejas del mundo. Inflación golpea el regreso a clases. No pude comprar los zapatos que me pediste. La nueva variable para entender los altibajos de la economía de Estados Unidos. Sentí una explosión, la verdad no sentí dolor. Tras un accidente laboral, militar retirado encuentra en el deporte la forma de llenar de gloria a su país, Colombia. Y maquetas de los grandes monumentos del mundo hechas con Lego encuentran su escenario en Washington, D.C. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme. Comenzamos. La industria ganadera es uno de los sectores que más contribuye a la seguridad alimentaria, la nutrición y el crecimiento económico mundial. Eso no se discute. Sin embargo, esta actividad aporta más del 14,5% de los gases de efecto invernadero, esto según la FAO. Vamos a ver algunos datos. Fíjense, de acuerdo con la firma Statista, los países o las zonas de mayor producción ganadera para el año 2022 eran Estados Unidos, Brasil, China, la Unión Europea y la India. Ahora, según Naciones Unidas, América Latina y el Caribe representan apenas el 13,5% de la población mundial. Pero, escuche bien, produce un poco más del 23% de la carne bovina y de búfalo, además del 21,40% de la carne de ave a nivel global. Su aporte a la producción de alimentos no se discute, pero ¿cómo se pueden minimizar su impacto en la salud del planeta? Bueno, pequeñas iniciativas surgen desde Panamá. Vamos a verlo. Escenas como esta son comunes en la mayoría de los países del mundo. Vacas en potreros y establos son criadas con el fin de suministrar leche y carne para satisfacer la demanda. De esta forma, estos animales que forman parte de un importante ciclo de vida terminan en un creciente proceso de muerte del planeta. Para entenderlo, hablamos de los gases de efecto invernadero, que son aquellos que quedan atrapados en la atmósfera terrestre, absorbiendo la energía solar y actuando como un cristal de rebote, lo que provoca que aumente el calentamiento global. ¿Y qué tienen que ver estas vacas con este proceso? En sus gases está la respuesta. Bueno, esto forma parte de una investigación. Una posible solución nace de científicos como el doctor Audino Melgar, quien busca disminuir las emisiones de metano en el ganado a través de la manipulación del forraje y otros alimentos concentrados para consumo animal. Entonces lo que debemos tratar de aplicar son técnicas que nosotros podamos minimizar las emisiones de metano desde el punto de vista nutricional, porque la producción de metano está directamente relacionada a los procesos digestivos que ocurren en el animal. El dióxido de carbono, el metano y el dióxido de nitrato son componentes naturales de la atmósfera y contribuyen a la vida dentro del planeta, pero su exceso ha derivado en el calentamiento global. El dióxido de carbono representa más del 75% de las emisiones en el mundo y su efecto en el ambiente puede durar 1000 años. El metano, por su parte, representa cerca del 15% de las emisiones, pero puede ser 80 veces más potente para el calentamiento global, aunque dura 20 años en la atmósfera. Sin embargo, reducir el impacto de la ganadería a través de la nutrición es apenas el principio. Expertos sostienen que el manejo de la tierra y los recursos donde se produce el ganado es igual de importante. Mucho más biodiversidad trae más comida para todos los animales. Y aquí es donde precisamente destaca el nombre de Thomas Patton. Con más de 20 años en el oficio, lleva los últimos 5 en la ganadería regenerativa. Una práctica que contempla no utilizar ningún tipo de químicos en los animales, reducir el uso de combustibles y promover la siembra de árboles diversos, entre otras acciones que priorizan la salud del suelo. Esa es la única manera que uno les puede dar la vida que uno necesita que ellos tengan. Entonces, trabajando con el suelo para mejorar el suelo, utilizamos a los animales, le brindamos la mejor vida posible, pero al mismo tiempo utilizamos sus bocas y sus pezuñas como si fueran unas máquinas podadoras que nos pueden mantener las tierras como esperaríamos que estuvieran para que cada año estén mejor.
Entendiendo la importancia de la ganadería para la seguridad alimentaria y el crecimiento económico mundial, desde la FAO promueven iniciativas para una ganadería sostenible en Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Argentina. Promovemos un enfoque ganadero que permita reducir el impacto al medio ambiente al mismo tiempo que se aumenten los parámetros productivos, es decir, más kilogramos de leche, más kilogramos de carne, más huevos, más lana, y todo esto en un escenario donde se respete el equilibrio con el medio ambiente. Lo que hasta ahora ha sido un factor que ha contribuido con el cambio climático tiene el potencial, según expertos, de convertirse en una actividad que impacte no solo en la regeneración de bosques, sino en un arma contra el calentamiento global. Bien, tenemos una visión 360, por lo cual nos enlazamos con Óscar Zulbarán. Óscar, ¿cuál es la realidad de la industria pecuaria en este momento en América Latina? La realidad es que representa el 28% del dato ganadero mundial y también aquí influye el papel de los pequeños productores, pues en Bolivia la ganadería bovina en manos de pequeños productores representa el 43%, en hatos rurales, por ejemplo, en Ecuador un poco más del 8%, y en países como Colombia y países como Perú más del 80% es lo que representa en el país, en esos países. Bueno, y muchas veces las iniciativas vienen justamente de estos pequeños productores. Gracias, Óscar. Hacemos una pausa en breve. Las ferias condales este verano destacan una de las tradiciones más esperadas por las familias estadounidenses. Pero vamos a ver antes qué nos tienes, José. Bueno, precisamente se trata de una variable interesante para medir cuál es el comportamiento de la economía. A partir del inicio de la temporada escolar se siente mucha expectativa y sobre todo zozobra por parte de los padres. Quédense con nosotros, al regreso le contamos. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C. tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. Ciudadanos latinoamericanos que residen. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Y el regreso a clases se convierte en la nueva variable para entender la economía en Estados Unidos. Ante el alza de los precios, algunas familias dicen que se tienen que apretar el cinturón. ¿Cómo afecta esto a los hispanos aquí en Estados Unidos? Vamos a verlo. Bien, chévere. Mami, te estoy llamando para explicarte que no pude comprar los zapatos que me pediste
ni te compré menos polos. De esta manera, Catherine Soto intenta explicarle a su hija que este año no tendrá todo lo que esperaba para su regreso a clases. Siendo madre de 3 hijos, la economía del país le ha impuesto una dura tarea que piensa aprobar, distribuyendo algunos pendientes para las próximas quincenas. Yo sé, mami, lo vas a tener este año, pero es que el que estaba buscando ahorita está muy caro, mami, y no puedo. Entonces te voy a comprar uno más baratico, que igual va a ser lindo, pero no el que tú quieres. Después te lo compro, ¿ok? Catherine se refiere a una mochila que se salía de su presupuesto. Y para entender mejor lo que muchos padres deben sortear para este regreso a clases con una inflación del 3% a la que no estaban acostumbrados, acompañé a Catherine a hacer las compras. Y no es un solo cuaderno. No, son 8 yenes. Para tener una idea, el cuaderno que este 2023 cuesta casi $3, el año pasado marcaba apenas 99 centavos. Y así, con los precios elevados en cada artículo, las familias hacen su lista, separando lo urgente del capricho. Y ahora vamos a tener que lavar más, porque tenemos menos polos y vamos a lavar más. Vamos a cuidar los uniformes, a cuidar los pantalones. Mi hijo varón le digo, no estés jugando, no me rompas jugando fútbol en la escuela, los zapatos, los pantalones, porque está la situación bien difícil. Según la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos, el 67% de los compradores que regresan a clases este año reportan precios más elevados. En promedio, el aumento puede alcanzar más de $500 por estudiante en comparación al año pasado. La vida ha cambiado y se va a poner más dura con la economía, creo yo, en el futuro. Es una cosa que es parte de lo que es la ciudad, pero es parte de lo que es la vida. A veces el chiquito me dice, mamá, pero esto no está nuevo. Ay, Dios. Pero sí, papi, yo lo acabo de comprar, mira la caja, pero solo que le di la mitad a Camila y la mitad para ti. Desde el terreno de juego de los centros educativos, la situación no es tampoco sencilla. Yo creo que en primer término tenemos que ser muy racionales en las compras, sobre todo en el material escolar. El material escolar es imprescindible para el trabajo de los alumnos, pero hay que hacerlo o hay que administrarlo de manera con criterios que llamemos de escasez. La Federación Nacional de Minoristas estima que cada hogar en Estados Unidos este 2023 debe calcular un gasto por estudiante para este regreso a clases de $800, pero en la realidad la cuenta de Catherine fue superior a los $1,300 por cada uno de sus hijos. Bueno, y José Pernalete con nosotros. José, ante el alza de los precios, ¿hay algún tipo de alivio por parte de las autoridades locales, por ejemplo, ahí en Florida? Sí, por supuesto. Recordemos que Estados Unidos funciona como una gran nación y en cada uno de los estados funciona también este sistema. Es decir, cada uno de los estados tiene un sistema de estímulo y precisamente acaba de concluir hace tan solo semanas el periodo de 15 días en el que se eliminan los impuestos para la compra de artículos ligados a la actividad escolar. Además de eso, también hay la entrega gratuita de mochilas, de cuadernos, de lápices, es decir, por parte de las municipalidades y por parte del Estado hay suficiente estímulo para el regreso a clases y que no se complique tanto el bolsillo del estadounidense. Nata. Así es, gracias, José. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta, ¿usted se acuerda de la estación de trenes de Harry Potter? Bueno, hay una maqueta que está aquí en Washington, D.C., se la vamos a mostrar en breve. Y antes conoceremos a un atleta paralímpico que supo cómo convertir en gloria una tragedia personal. Ya venimos.
Rosa, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque en La Voz de América, la prensa libre, importa. Y Colombia por años ha vivido un conflicto armado que ha dejado millones de historias de separación, de muerte, pero también de resiliencia y nuevos comienzos. Yair Díaz conoció el caso de un militar retirado que perdió una pierna al ser víctima de una mina antipersonal. Si bien los primeros meses fueron muy duros, con el tiempo encontró en el deporte un camino para recomenzar y triunfar. Cuando estaba estableciendo las comunicaciones, reportando todo lo que había pasado, me desactivaba un campo minado en el cual resultó afectado en mi pierna derecha. Sentí una explosión, la verdad no sentí dolor. Sentí una explosión que yo sabía que iba a cambiar mi vida. En ese momento, hay mucha gente que no sabe eso, pero yo me intenté quitar la vida. A pesar de que yo tenía la herida, yo activé mi fusil, pero mi cartucho salió defectuoso. No sabía qué iba a hacer con mi vida en ese momento. Para mí fue duro. Estaba haciendo lo que me apasionaba. Nunca pensé que yo, el comandante, el oficial a cargo, iba a sufrir una amputación de esas. Pero ese cartucho me cambió la vida. Un relato que deja sin palabras. Y es la historia del capitán del Ejército de Colombia, Juan Pablo Giraldo. Ser militar era un sueño anhelado y servir a su patria una misión de vida, hasta que el pasado 23 de febrero de 2015 el destino le pusiera la más dura de las misiones. Mi vida había terminado en ese momento. Yo decía, ¿qué va a hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer de aquí para adelante? Si mi pasión era el ejército. Y a partir de ese momento, el capitán vivió en oscuridad. Vamos. Va por 5. Subir esa potencia de 200. Vamos durante unos 20 segundos. Vamos con toda. Pero en 2017 descubrió una nueva misión. Se dio cuenta de que aún sin su pierna derecha, también podía seguir dando glorias a su país. Esta vez no detrás de un fusil, sino montado en una bicicleta. Una rehabilitación. Encontré un sentido de vida, unas ganas de vivir, de seguir viviendo, donde el deporte para mí es todo aquello que yo dejo atrás. Dale pues, marcas. Todo empieza como un proceso de rehabilitación. Inicialmente, la Liga de Discapacidad de las Fuerzas Armadas, en su proyección de un qué hacer con estos heridos en combate, empieza un proceso de rehabilitación que al pasar de los años ha empezado a generar como esa formación deportiva en muchos de estos héroes. Un proceso que, por lo regular, toma 5 años, hasta que están listos para participar en competencias de ciclismo, natación y otras modalidades y disciplinas con las que hoy día puede alzar el tricolor colombiano. La idea es que al deportista lo llevemos a punto
que trabaje lo mejor posible como un deportista de alto rendimiento, pues para que llegue a las competencias en su óptimo rendimiento. Después, en el 2018, ingreso a la Liga Deportiva de Discapacidad de Fuerzas Militares y ahí conozco un programa que se llama Achilles International. Es una organización que está anclada al Departamento de Estado, a la Embajada Americana. Muy bien, muy bien. Vamos. Y haciendo lo segundo que más le apasiona, el deporte le abrió las puertas a él y a los más de 320 militares que en la actualidad conforman la iniciativa Héroes por Vocación. Bastante bien porque nos guía porque él ya lleva una larga trayectoria y pues está activo, pues combina su actividad militar con el deporte. Pues él es muy buen deportista. Dejar el nombre de Colombia en alto es como el mayor logro que puede tener cada deportista y cada paraatleta de acá de Colombia. Me traje más o menos unas 6 medallas de oro, 3 de plata, como 4 de bronce. Participé en mis deportes élites que son natación, atletismo y ciclismo. Y entre los retos futuros del capitán Giraldo está correr la Maratón de Nueva York. Dice que al finalizar esos 42 kilómetros de recorrido será un homenaje a los héroes caídos en Colombia. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia. Esto es Visión 360, a la vuelta nos vamos de feria, una de las tradiciones de verano más arraigadas en los estadounidenses. No se vayan. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Durante el verano aquí en Estados Unidos son muy populares y tradicionales las ferias. ¿Qué son? Bueno, Julia Riera nos cuenta. Las ferias condales y estatales forman parte de una de las tradiciones más arraigadas en Estados Unidos. Tenemos recuerdos de cuando éramos niños en las ferias, yendo con nuestras familias, y las ferias se remontan a, ya sabes, mis abuelos iban a las ferias, mis bisabuelos iban a las ferias. Así que creo que me recuerda cuando era una niña pequeña, te recuerda a tu familia. Ilustradas incluso en películas. El origen de las ferias se remonta hace más de 200 años, cuando los agricultores y ganaderos se reunían para vender sus productos. A lo largo del tiempo han ido evolucionando, agregando atracciones, espectáculos y competiciones de todo tipo.
Hoy, para muchos, son un espacio de diversión asegurada. Solo queríamos pasar un día de diversión, montarnos en algunas atracciones, jugar algunos juegos, comer alimentos típicos de la feria y sobre todo divertirnos. Uno de los momentos más esperados de las ferias son las competiciones con comida. En este concurso de la Feria del Condado de Arlington, en Virginia, los participantes deben comer un trozo de pastel lo más rápido posible sin utilizar las manos. En Arlington tenemos una tradición donde nos encanta el pastel. Hay muchos negocios que venden pasteles en la ciudad. Los competidores reciben una camiseta personalizada y comen lo más rápido que pueden un trozo de tarta de arándanos de 3 pisos. Competidores como Luis terminan de comer la tarta en solo segundos. Yo lo hago mucho porque me encanta comer, así que yo estoy acostumbrado a comer sin la mano. No tenemos caballos, ni ovejas, ni vacas, ni rodeos, ni otras actividades que ocurren en otras ferias, así que tratamos de aportar un sabor diferente. Y precisamente la comida es una de las principales atracciones para los visitantes. Tienes que probar la comida, cualquier cosa que sea frita, o la limonada, o las papas fritas y todo eso. Es espectacular. Y uno de los platos más populares aquí en las ferias de Estados Unidos es el llamado funnel cake, una masa dulce que se fríe y se le echa azúcar por encima. Los vendedores pueden llegar a amasar grandes beneficios durante las ferias. El portal estadounidense Axios reporta que en 2019, en la Feria Estatal de Minnesota, una de las más grandes del país, un vendedor superó los $5 millones en ventas. Y aunque las ferias no escapan de la inflación, millones de personas siguen visitando estos espacios. Uno de los más concurridos es la Feria Estatal de Texas. Hasta 2,5 millones de personas acudieron al encuentro en 2022, según sus patrocinadores. Julia Riera, Voz de América, Arlington, Virginia. Y antes de finalizar, nos vamos de turismo por el mundo sin salir de una pequeña sala. ¿Cómo es posible? Les cuento. Un recorrido por la historia mundial a través de un divertido paseo por los monumentos arquitectónicos más famosos se exhibe en esta sala del Museo de la Construcción en Washington, D.C. La exposición de Brick City en el Museo Nacional de la Construcción consta de 37 modelos hechos completamente con piezas de Lego. Los modelos están pegados. Tomó horas y horas construirlo y como viajaron de tan lejos tuvieron que ser pegados. Pero puedes jugar con Legos en una parte de la exhibición. Tenemos algunas mesas con mapas de DC, así que puedes construir parte de Washington DC con Legos. ¿Es la primera vez que una exhibición como esta está aquí en el museo? Es la primera vez en el Museo Nacional de la Construcción, pero la segunda vez en Estados Unidos. Estuvo el año pasado en un museo de Pensilvania. Modelos a escala tan elaborados como la estación de trenes de St. Pancras en Londres, famosa además por la recordada plataforma 9 3/4 en Harry Potter. Your train leaves in 10 minutes. Here's your ticket. Hacen parte de esta exposición. Solo esta estructura fue construida con 180,000 piezas de Lego. Tenemos modelos de todo el mundo, de los 7 continentes, pero el más grande, una suerte de pieza maestra, es la maqueta de la estación de trenes de St. Pancras en Londres. Y aunque a una menor escala, no se puede dejar de lado la gran pirámide maya de Chichén Itzá, la reproducción con todo detalle de una típica casa de La Habana en Cuba, el Cristo Redentor en el Cerro del Corcovado en Brasil, el Teatro Colón de Colombia o el monumento a Abraham Lincoln en la capital estadounidense. Son algunos de los modelos a escala que hacen de Brick City una curiosa, entretenida y educativa exposición. ¿Cuál es el mensaje que el museo en todo caso quiere enviar con este tipo de exhibiciones que pueden ser tan divertidas como educativas?
Exacto, es por esto que nos encanta tener esta exhibición aquí. Puedes aprender un poco sobre arquitectura. Hay iconos de todas partes del mundo que la gente quizás reconozca y algunos con los cuales de repente no estás familiarizado y puedes conocerlos por primera vez. Así que definitivamente existe un componente educativo, pero también es una oportunidad para que dejes correr tu imaginación y construyas lo que quieras. Y como de hacer volar la imaginación se trata, puede que la construcción no sea lo suyo, pero igual podría pasar un rato divertido. ¿Por qué no intentarlo? Bueno, yo lo intenté, ustedes lo vieron. Así llegamos al final de esta emisión de Visión 360. Les acompañó Nathalie Salas Goitero. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @Voz de América en todas las plataformas. Nos vemos la próxima semana. More and more just start washing.